las 9:07 de la mañana con este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Y es momento del comentario del hermano Víctor Villanueva. Bien, señores, miren, en estos días, quien cobra en condición de la posición de director de Proconsumidor, recibió la presidencia centroamericana de instituciones en defensa de los derechos del consumidor y en ese escenario reiteró unas máximas que de alguna u otra manera han seguido lacerando la realidad misma que padecemos todos los dominicanos cada vez que tenemos que asumir la compra, abastecer nuestra casa, la compra de algún producto alimentario para las necesidades de nuestro hogar. El señor Eddie Alcántara se decanta permanentemente señalando que los precios están a la baja, siguen a la baja, algo que primero negó que estuvieran en alza, luego dijo que eso era un tema de asunto político, que no es verdad que la comida está cara, y ahora él mismo dice que lo que inicialmente dijo que no había subido, ahora él dice sistemáticamente que él no, que los precios están a la baja. Bueno, esos son sus planteamientos, sustentados esencialmente a que, por ejemplo, el Banco Central de la República Dominicana, en un informe sobre la situación económica del país, señala en titulares que la inflación se ha establecido, se ha controlado, y que el índice consumidor de precios de los alimentos no ha pasado del 1.5% en inflación. Lo que, por ejemplo, no dice el Banco Central es en titulares, pero sí en el contenido de su propio informe, es que la inflación de índice de precios al consumidor, que es la inflación subyacente, sí tiene un aumento por encima del 7%. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere el índice del precio subyacente? Es al costo final que recibe el consumidor, que paga el consumidor por el producto reclamado en comercio. Es decir, que el índice de inflación que pone en el titular el propio Banco Central de la República es lo que ellos calculan según la compra y venta en fábrica, digamos. Y el índice subyacente, así se le denomina, a cómo llega finalmente ese producto al consumidor final. Y ahí, donde que es todo el que me está escuchando, y seguro dejará sus opiniones cuando cuelguen este comentario, ahí es donde nosotros entonces interactuamos en esa medición que hace el Banco Central para decir que a pesar de todos los recortes de las tasas monetarias y todo eso, el costo de los alimentos de la canasta familiar siguen en una espiral de inflacionaria. Gestacionalmente hay productos que te pueden variar de precio por alguna u otra coyuntura, pero en esencia los precios siguen a la alza y seguirán a la alza por distintas variables que el gobierno todavía, a pesar de que estamos en el mes 9 del año y la inflación es titular desde inicio de este año, todavía el gobierno no ha tomado políticas concretas para mitigar el alza en los alimentos de la canasta familiar. El gobierno centró todo su afán en una ley de tasa cero que el efecto en los bolsillos de la familia ha sido cero. Nosotros no hemos entendido. Yo he demostrado aquí cómo las cadenas de supermercados de este país están importando, por ejemplo, pollo desde Brasil y derivados bajo la ley de tasa cero, y que esos pollos
lo están comprando de unos ultras congelados que tenían más de 3 años y fueron desechados de distintos países a esa misma empresa sobre la cual se están abasteciendo supermercados importantes de este país, y señalé con fotos cómo el pollo de producción nacional tenía el mismo precio del pollo importado a tasa cero. Es decir, lo están trayendo a tasa cero para venderlo al mismo precio que el productor local, y eso obviamente que el consumidor final no se beneficia absolutamente de nada, porque sigue teniendo la compra de un producto al mismo precio a pesar del sacrificio arancelario que hace el propio gobierno. Pero bueno, y como emitieron ley de tasa cero, el gobierno soltó el tema de los alimentos y las variables que inciden en el costo de los alimentos de la canasta de nuestro país. Pero tampoco el Estado sustenta políticas agroindustriales. Por ejemplo, los insumos que se utilizan para la producción agrícola, el gobierno tampoco ha mirado para allá. Cuando se dieron cuenta que del tollo que hicieron con la autorización de la importación de arroz por la cuota del DERE-CAFTA, en el mismo mes donde los productores de arroz dominicanos hacían las cosechas, es decir, ya sacaban el arroz sembrado para procesarlo y ponerlo en el comercio, llevaron a la quiebra a prácticamente al 28% de los arroceros del país. Y eso, obviamente, que el gobierno se movió rápidamente, ahí están los titulares, fueron abonados, hicieron un acto de unas compensaciones que todavía, ahora en el mes de septiembre, no ha llegado nada a los arroceros de Bonao. Pero bueno, a pesar de todo eso, existe la magia divina dentro de la oficina de quien está ahí usurpando la condición de director ejecutivo del Proconsumidor, y ahí, solo ahí, los precios de la canasta familiar están bajando. Yo no sé si la referencia de esa persona es que están bajando desde un nivel del anaquel a un nivel más bajo, porque en esencia el propio Banco Central ha dicho que la canasta básica primaria ha pasado de 17,000 a 25,000 pesos, con los mismos productos que este señor anda diciendo que están bajando. Pero todo cabe en la imaginación de quien tenga las condiciones jugosas y usurpadas de esas funciones. ¿Por qué insisto en ese punto? En que es un usurpador de la función de Proconsumidor. Bueno, léanse el artículo 30 de la ley de Proconsumidor. Me la voy a citar. Usted léase, si usted no está de acuerdo con lo que yo estoy planteando, si usted entiende que lo que yo estoy diciendo es porque yo soy un opositor al gobierno, bueno, vamos a ver qué dice el artículo 30 de la ley de Proconsumidor y usted verá sobre los requisitos para ser director ejecutivo de esa institución. Pero Ismael, ponme una foto que te pasé ahí. Esto es una publicación de una entrevista que está en YouTube del propio director de Proconsumidor, el señor Eddie Alcántara. Él, en esa entrevista que fue realizada en el mes de mayo de este año, y ahí sin ningún tipo de cortapisas, este señor está hablando de su faena electoral de su partido, el Partido Reformista Social Cristiano, donde él tiene una agenda permanente de ser presidente del Partido Reformista Social Cristiano. Es decir, él es un político activo del Partido Reformista Social Cristiano,
que aspira a ser presidente de esa organización. Pero no se queda ahí. Es que el propio artículo 30 de la Ley de Proconsumidor prohíbe taxativamente que el director de esa institución tenga militancia partidaria alguna en el momento del ejercicio de sus funciones. ¿Usted está entendiendo? Es que su propio nombramiento es violatorio a la ley, como lo he señalado con otros nombramientos que ha hecho el propio señor Luis Abinader. Es un director ilegítimo, ilegal. Por lo tanto, la nueva usurpación que hace el señor director de Proconsumidor ya no es ni siquiera lacerar con su verborrea en función a decir que los precios están bajando, lo cual no es verdad y lo dice el propio gobierno en los indicadores económicos, no yo, sino que ni tan solo que sigue usurpando y cobrando como director de esa institución, violando la ley de la propia institución, sino que adicionalmente el señor Eddie Alcántara ha venido a usurpar unas funciones que no le corresponde, porque acorde a la ley de la República Dominicana, él no puede ser director de Proconsumidor.